Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ángel Povedano, soy el director del máster en Dirección Financiera de SIC y esta tarde voy a tener el honor de, pues de moderar y estar acompañado, moderar este observatorio dentro del paraguas del marco del Observatorio de Inteligencia Económica de la presentación del informe Factores determinantes en la supervivencia y desarrollo de las pymes, en el que, pues contaremos con la presencia y ya aprovecho la ocasión para darle las gracias, no solo por el apoyo, no solo por estar aquí, sino también por el apoyo a Eduardo Gómez Martín, nuestro director general de SIC, que hará un saludo institucional, don Ignacio Jiménez, que es el director general de Iberinform. Para a continuación dar paso a Francisco Isidro y José María García, para la presentación del informe que he comentado, Factores determinantes en la supervivencia y desarrollo de las pymes, que está elaborado por ESIC y Crédito y Caución e Iberinform. A continuación, tendremos una mesa de debate en que contamos con la presencia de Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, doctora en Economía, David Cano, director general de AFI Inversiones, Juan Saborido, director comercial y marketing de Iberinform, y Jaime Navarro, que es profesor de SIC y consultor senior en valoración de empresas, aparte del coordinador académico de nuestro máster en Dirección Financiera. A continuación, extraeremos las conclusiones más relevantes y me gustaría animar e invitar a los asistentes a que lancen las preguntas que consideren necesarios que les pueda considerar interesantes, que en esta mesa de debate intentaremos también responderlas e incorporarles a través de ellas a nuestro debate. Sin más, ¿qué comentar? Cuando hace un año me comentó Juan Pablo Arrieta que se estaba creando este Observatorio de Inteligencia Económica en un entorno en que todavía estábamos recuperándonos, aunque ya se notaba la alegría empresarial, ¿no? Pero estábamos todavía recuperándonos del duro golpe que se sufrió en la crisis financiera de 2008, en un país en que nuestro tejido industrial y empresarial está muy compuesto por pymes. Yo inmediatamente pensé que la posibilidad de unir, de unir las sinergias, ¿no? De generar sinergias entre SIC, esos más de 50 años formando profesionales del mundo empresarial, ¿no? Unir este mundo académico con Crédito y Caución, ¿no? Esta empresa que no necesita ni descripción, fundada en 1929, dedicada al seguro de crédito, e Iberinform, que su división, digamos, de Data y Analytics, que nos podía proporcionar todo tipo de información. No dudé ni un segundo, ¿no? en contactar con Francisco Javier Sastre, que no ha podido acompañarnos ahora mismo, creo que está, sí está, pero no en nuestra mesa, que es el director académico de la Business School, con Francisco Isidro y con Jaime Navarro. Y comenzar a trabajar con Juan Saborido, con José María García, con Ángel Julián, y espero con Ángel, con Pavel, con otras personas y algún otro que espero que me perdone, ¿no? Si no le nombro ahora mismo, en la elaboración de informes que permitieran que nos permitieran impulsar esta monitorización y análisis del estado y evolución, ¿no? De la inteligencia económica en España, con el fin de poder proponer recomendaciones estratégicas a las empresas, ¿no? Para no solo ayudar a su supervivencia, sino también para poder impulsar su crecimiento. Pero claro, esto fue en un entorno en que decían que ya estábamos saliendo, ¿no? De esta crisis financiera, pero hoy día, sin embargo, nos encontramos con con el último informe del Banco de España, ¿no? Que decía que el 25% de las empresas estaban en riesgo de quiebra técnica, que había habido solo en el primer trimestre un 63% de reducción de beneficio ordinario, que las estadísticas de financiación a sociedades no financieras estaban creciendo a niveles no vistos desde el 2008-2009, que se habían perdido 100.000 empresas, de las cuales 77.000 en la pandemia. En este nuevo entorno en que nos estamos desenvolviendo en la actualidad, me hacen poner más en valor todavía la función de este observatorio y agradecer aún más a los componentes de este observatorio por el trabajo que no dudo que dará lugar a informes que ayuden a la supervivencia, no solo, como digo, de las empresas, sino de la economía del país.
Y sin mucho más, pues me gustaría, como he dicho, darle las gracias a Eduardo Gómez Martín y a Ignacio Jiménez, y le cedo la palabra al director general de SIC para el saludo institucional. Buenas tardes a todos y bienvenidos a ESIC. Como muchos de vosotros sabréis, nuestro propósito es algo tan sencillo pero tan complejo a la vez: transformar personas para hacer un mundo mejor. Por esta última parte, la del mundo mejor, nos vemos obligados a crear valor, a impactar positivamente en la sociedad y en su tejido empresarial, como un actor fundamental de este mundo mejor. Es por ello que hoy os presentamos un observatorio de inteligencia económica que, junto al grupo Crédito y Caución, ponemos en marcha. Hoy presentamos su primer informe y este primer informe quiere aportar ciertas claves, ciertas soluciones, cierto impulso, cierto desarrollo a la situación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas en España, en nuestro tejido empresarial. Fijaos como dato, el 98% del total de empresas son pequeñas y medianas y casi representan 3 millones de empresas. Por lo tanto, tenemos una tarea muy importante, porque la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo hacen que tengamos que intervenir algunos actores de una manera rotunda y radical. Radical digo porque afecta a la raíz social y a la raíz económica de nuestro país. Y nada más, deseo que disfrutéis de esta jornada, deseo que las conclusiones de este estudio puedan ponerse en práctica fácilmente. Agradecido por vuestra presencia y espero que disfrutéis, y gracias también al grupo Crédito y Caución por unirse con nosotros para este observatorio de inteligencia económica. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ignacio, en tus manos nos quedamos. En primer lugar, gracias a todos por asistir a esta presentación, y quisiera agradecer especialmente en nombre de Crédito y Caución y Unifor la oportunidad de participar en este webinar, en el primer estudio del Observatorio de Inteligencia Económica, con ponentes tan relevantes como los que participan, y agradecer, yo creo, que la importancia que tiene una iniciativa de este tipo en el contexto especialmente que mencionábamos anteriormente. Tanto Crédito y Caución como Unifor llevan años proporcionando a las empresas herramientas para ayudarles a crecer y a minimizar sus riesgos. En un contexto como el actual son más necesarias que nunca, y no solamente esas iniciativas son importantes. Atesoramos una experiencia y un conocimiento muy relevante que, junto con lo que pueda aportar desde el punto de vista académico SIC, creo que hará posible que este observatorio de inteligencia económica ayude a identificar qué es realmente crítico para que las empresas sobrevivan, especialmente las pymes. Mencionábamos anteriormente que el 98% son pymes, y es, aun siendo el colectivo más grande, normalmente es el que menos se estudia, también es el más difícil de analizar, donde llegar a esa información es muy complejo. Intentamos fomentar ese conocimiento, ese intercambio de inteligencia económica, elaborar estudios como lo que estamos planteando, que nos ayudan a conocer mejor este segmento y a monitorizar qué evolución está teniendo y cómo podemos ayudar a que estas empresas crezcan, se desarrollen, y para poner recomendaciones estratégicas que contribuyan a que sean más competitivas en un mundo cada vez más globalizado, donde las pymes, si no se adaptan a estos contextos, pues tiene muy difícil sobrevivir. Desde la parte aseguradora hemos sido, desde hace ya muchos años, líderes indiscutibles en ese acompañamiento a las empresas, en ese crecimiento y en ese viaje internacional. Y desde la parte de información, proporcionamos soluciones que ayudan a esas empresas desde cualquier tipo de tamaño, y yo creo que una de las grandes dificultades que nos encontramos es precisamente que la pyme conozca que también hay herramientas para sus necesidades, que les ayudan a crecer, que les ayudan a identificar sus riesgos, y que en este contexto esas herramientas son más necesarias que nunca. Sin más, estoy seguro que las presentaciones en la mesa de redonda van a ser muy interesantes, y os dejo de nuevo la palabra para que empecemos con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. Como he dicho antes, repito nuestro agradecimiento no solo por estar aquí, que ya bueno, pues es algo para nosotros importante, sino además por el apoyo que bueno, y que nos proporcionas y que para este observatorio, del que, como muy bien comentas, pues esperamos poder obtener bueno, pues
apoyo a apostar pues, a las empresas y a estas pymes, ¿no? Que como dices, están. Bueno, sin más, voy a pasar para la presentación del informe Factores determinantes en la supervivencia y desarrollo de las pymes, elaborado por ESIC y Crédito y Caución Iberinform, a Francisco Isidro, que como comentaba era profesor de Economía y Finanzas de ESIC, y a Berta Sanguino, no a José María García, perdóname Berta, antes he cometido un error en mis notas, y eso que te he visto, directora de Calidad y Atención al Cliente de Iberinform, que son quienes nos van a, bueno, pues a presentar el informe y a comentar cómo estamos con él, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Berta, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en mi intervención lo que voy a tratar es voy a hablaros de la materia prima con la que se ha trabajado para realizar este estudio y sucesivos estudios, que no es otra que la base de datos de Iberinform, así como daros una visión global y general del tratamiento de datos que realizamos. Disculpadme un segundo. Disculpadme un segundo que estoy tratando de recuperar la presentación. Vamos a ver, sí. Ahí la tienes. Aquí la tengo. Bueno, Ahí. vamos a ver. Como os decía, os voy a hablar de la base de datos de Iberinform. A ver, disculpad que tengo los problemas del directo. Hay algo que no me está funcionando correctamente. Francisco, disculpa, te doy paso si no, porque hay algo que no estoy sabiendo conectar. Bueno, no te preocupes. Deja de compartir la pantalla. Creo que ya está compartida ya en este momento. Sí, ponla, si quieres, estamos viendo ahora tu presentación, la podemos ver, ponla si quieres en modo presentación y así, así la vemos mejor, ¿vale? Sí. Ahora la estamos viendo, ¿eh? Sí se está viendo, confirmo. Gracias, disculparme. Bueno, diciendo, la materia prima, ¿qué es lo que sirve de base para realizar estos estudios? ¿Qué es la base de datos de Iberinform? En Iberinform actualmente tenemos registros de la totalidad de las empresas y autónomos del territorio nacional y del territorio portugués. De estos 7 millones de empresas, casi 6 millones corresponderían a empresas españolas. Y dentro de esto destaca el porcentaje de, por supuesto, de empresas, que sería el 70% frente a un 30% de los autónomos. Esto es la totalidad de empresas que están registradas. ¿Qué información tenemos de estas empresas y cómo la alimentamos? Decir inicialmente que Iberinform invierte anualmente nada más y nada menos que 12 millones de euros al año en el tratamiento y la compra de esta información, que se compone, bueno, de las distintas, los datos e información que obtenemos de distintas fuentes de información pública, como puede ser el BORME, como puede ser el BOE, etcétera. También accedemos de forma directa a la información que existe en los registros de morosidad o aquella información que podemos encontrar en prensa como concursos o incluso noticias de prensa que pueden salir donde hagan referencia a empresas en particular. Pero el valor diferencial de Iberinform está en lo que nosotros denominamos nuestra fuente propia. Nuestra fuente propia es una red de proveedores de información distribuidos a lo largo de todo el territorio que realizan al año alrededor de 500.000 de entrevistas para contrastar la información que hemos obtenido de estas fuentes anteriormente mencionadas, pero también para ampliarla. Estas entrevistas están mayormente enfocadas en las pymes y en los autónomos, por esto que mencionábamos que son los colectivos donde menos información pública existe. ¿Cómo funcionamos, cómo trabajamos nosotros con los datos? Bueno, pues toda esta ingente cantidad de información pública, de morosidad,
estamos conectados a los distintos organismos y entras en nuestros sistemas y se someten a diversos procesos, bueno, pues desde la grabación, incluso la captura de información a través de OCDRs, hay procesos de normalización, métricas, etcétera, que nos llevan a la selección del mejor dato en cada momento, dependiendo del producto al que estemos apuntando o el estudio que vayamos a realizar. Para mí es importante en este punto decir que tiene que haber un equilibrio y es primordial que exista una compensación entre la calidad y la cobertura del dato. La calidad es importante. La cobertura, cuando hablamos de cobertura, nos estamos refiriendo al porcentaje de dato que tenemos, de un determinado dato que tenemos con respecto al total del tejido empresarial. Hay datos muy relevantes, como pueda ser un CENAE, el Código de Actividades Económicas, donde los porcentajes de cobertura que estamos alcanzando ya en Iberinfor son prácticamente el 100%. Por haceros, bueno, por dimensionar un poco de cuántos datos estamos hablando, por ejemplo, administradores de las sociedades, nuestra base de datos actualmente consta de 9 millones de registros. Los balances tan importantes, pues al año procesamos alrededor de 900.000 balances y aquellas memorias que los acompañan. Si tenemos en cuenta que Iberinfor tiene registros históricos y almacenada información desde el año 2005, es decir, 15 años, pues os daréis cuenta de la cantidad de información que estamos manejando y que hay que estructurar. Otro dato interesante es deciros que al día tenemos estimado que se procesa una media de 175.000 datos diariamente, son actualizados. Volviendo a volúmenes, hablando de volúmenes, hablábamos de estos 7 millones de empresas. Bien, todas estas empresas no están activas. De estos 7 millones podríamos hablar de que hay 4 millones de empresas que siguen operando, que están activas, y otros 3 millones de empresas que, si bien, bueno, de estos 3 millones de empresas, 500.000 aproximadamente serían empresas que, según los registros, el registro mercantil, estarían sin actividad, disueltas, extinguidas, etcétera. Pero hay otros 2,5 millones adicionales de firmas que, si bien en los registros aparecen como operativas, están registradas, de acuerdo a nuestros criterios internos establecidos a lo largo de la temporalidad, estimamos que no tienen operaciones y no están funcionando. De aquellas firmas activas, 4 millones, absolutamente de todas ellas, Iberinfor emite una valoración consistente en un rating de morosidad y una opinión de crédito. El rating de morosidad lo que nos viene es a establecer un ranking del 1 al 10 y lo que nos está mostrando es la capacidad que tiene una empresa o la predicción que estimamos que una empresa tiene para cumplir con sus compromisos de pago a 12 meses vista. La opinión de crédito sería aquella cifra que nosotros recomendamos para operar en operaciones comerciales. Deciros que nuestros modelos, la primera versión de nuestros modelos data también de 2005, luego la experiencia a lo largo de los años han demostrado su eficiencia y es algo, como os comentaba anteriormente, que es actualizado directamente. O sea, tan pronto entra en nuestros sistemas información nueva de una determinada firma, esta es procesada y en cuestión de media hora es recalculada la valoración que realizamos sobre una empresa. Supongo que, Francisco, en esto quizás ahondaremos ahora más. Sí, esta es una parte precisamente que yo creo que es la pieza crítica, la clave de bóveda, ¿no? de nuestra joint venture. Ya veréis cómo luego esto, permitirme la expresión, matrimonia perfectamente con el dato, con el estudio. Pero bueno, no quiero interrumpirte más para que luego expliquemos nuestras bases metodológicas. Eso es. Bueno, nuestros modelos se basan en modelos estadísticos de regresión logística. En realidad no es un modelo. Actualmente hay corriendo 6 modelos
dependiendo del tipo de sociedad y de la información que tenemos disponible sobre ellas. Y bueno, para finalizar, la información que os estaba comentando anteriormente de empresas inactivas a modo de ejemplo y de anticipo de los estudios que se están realizando. Sí venimos nosotros ya haciendo un estudio anual donde podemos observar la longevidad de las empresas y los índices de mortalidad, que además sí se ha visto reflejado en este reciente estudio publicado, en el pequeño artículo publicado esta semana, que en este 2020 sí se ha agravado y se ha disparado el índice de mortalidad de las empresas tras 3 años desde su constitución. Y por mi parte, Francisco, a grosso modo, esto es un poco la visión global que quería daros de en qué consiste nuestra actividad. Pues estupendo, Berta. Si dejas de compartir la pantalla para que yo pueda compartir brevemente mi presentación. Ahora Fenomenal, sí. muchas gracias. Bueno, pues yo a partir de lo que ha dicho, de lo que ha introducido Berta de los datos, yo quiero centrarme básicamente en lo que han sido las bases metodológicas de nuestro informe. Lo primero, y yo creo que esto es algo que conviene acentuar, todos aquellos que hemos hecho o que hemos iniciado una investigación, lo importante de un estudio es lo que aporta. Es decir, nosotros en esta aventura que hemos iniciado con un magnífico estudioso de este mercado de pymes, de este mercado de empresas, de este mercado del riesgo, porque es un negocio como es el grupo Crédito y Caución, lo que pretendemos evidentemente es aprovechar lo que ya tienen y aportar valor a partir de lo que tienen, a partir de esa magnífica base de datos, tanto cuantitativa en cuanto a número como cualitativa, en esa parte de entrevistas que muy bien decía Berta, para tratar de identificar precisamente eso, ¿no? Esos comportamientos diferenciales que aquí hemos sumarizado en supervivencia al cierre, porque como muy bien decían Eduardo e Ignacio al principio, en estas circunstancias, en estos momentos en los que nos está tocando analizar esto, para contextualizarlo tenéis que pensar que nosotros nos marcamos el objetivo pre-COVID, pero que evidentemente el aspecto que estamos viviendo pues obviamente impacta de una forma muy significativa en estos dos aspectos que vamos a estudiar. Bueno, pues tenemos que al final identificar en dos aspectos muy fácilmente medibles o muy fácilmente identificables con esos datos. Y por eso, en las bases metodológicas que nosotros pretendemos medir, que pretendemos analizar dentro de todos esos datos, de toda esa ingente cantidad de datos que ya maneja el Grupo Crédito y Caución, hemos marcado dos perímetros muy claros. El primero, como no podía ser menos, delimitar claramente qué es una pyme, qué entendemos por pyme, y aquí, bueno, pues la referencia muy clara es el reglamento 651 de la Comunidad Europea, que básicamente, para que nos entendamos, son aquellas compañías que tienen efectivos, personal inferior a 250 trabajadores, una cifra de negocios inferior a 50 millones de euros y un balance en activos inferior a 43 millones de euros, que como muy bien decía antes Eduardo, pues son el 90 y muchos % de lo que es el producto o el valor añadido español, es decir, España, Europa en general, pero España probablemente en especial es país de pymes. Luego lo importante para nosotros, probablemente el factor crítico de nuestro estudio ha sido acotar el ámbito temporal. Cuando uno se pone a hacer un estudio, tiene que, igual que cuando una compañía hace un plan estratégico, tiene que delimitar muy claramente su ámbito temporal, porque si no, bueno, pues al final nos perdemos, ¿no? Es como dice Miguel Ángel, que ya ha hecho tiene varias experiencias en este campo, no terminas nunca de excavar, ¿no? Y por eso nosotros hemos marcado claramente
estos 20 años atrás, porque se identifican claramente, y yo creo que todos aquellos que nos estáis escuchando, con independencia de cuál sea vuestra procedencia o vuestra experiencia, estos tres rangos temporales o estos tres espacios temporales que marcamos aquí, de 2000 a 2008, el que sería el periodo de expansión, especialmente en la primera parte del ciclo hasta el año 2005, de 2008 a 2013, esos años del plomo, esos años que especialmente vivimos con asimetrías en Europa, pero que aquí en España evidentemente fueron los años de crisis. Y bueno, pues 2013, porque esto es un dato, esto ya no es una opinión, en 2013 es el primer momento, la primera fecha en el calendario en que en España empezamos a contabilizar en positivo PIB, y eso, pues aquí tenemos dos economistas de prestigio, Alicia y David, que me corrijan si no es así, pues técnicamente salimos de recesión, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues podemos decir que evidentemente con diferentes mapas en la zona de calor, depende de donde nos queramos situar, en sectores, geografías, etcétera, etcétera, podemos hablar de recuperación. Y a partir de ahí, eso es lo que nosotros pretendemos averiguar, ¿no? Cómo en esos 3 años, cómo en esos 3 periodos, en función de cuándo se crean esas compañías, bueno, pues podemos identificar qué compañías siguen vivas hoy, qué compañías se han cerrado y en qué periodo se ha cerrado, y ahí es donde precisamente nosotros pretendemos terminar estableciendo esa asociación. Por eso os decía antes, cuando Berta hablaba del rating, que lo que nosotros en definitiva pretendemos aportar con este estudio, nuestra aportación de valor o a partir del punto de partida de lo que ya hay, es identificar con todos esos datos una serie de aspectos críticos que no necesariamente tienen que ser ratios o no necesariamente tienen que ser indicadores financieros, sino, bueno, pues otra serie de comportamientos para identificarlos dentro de ese modelo predictivo, dentro de ese modelo de rating, bueno, pues para identificar esos modelos de comportamiento y poder aportar hojas de ruta, poder aportar buenas experiencias, poder aportar un benchmark en el mercado, porque en definitiva entendemos, como decíamos al principio, que el momento en el cual nos encontramos dos grupos o dos grupos de interés, como son un grupo empresarial líder en el mundo del seguro de crédito y una escuela de negocios como es la nuestra, que siempre ha estado muy cerca del mundo empresarial, del mundo del emprendimiento, porque esto tiene también una visión, una aplicación muy, muy directa a aquellos jóvenes, a aquellas compañías, a aquellas mentes inquietas que muchas veces por necesidad o por obligación se ven abocados a iniciar su propio proyecto, aparte evidentemente de los vocacionales. Bueno, pues identificar esos comportamientos diferenciales para que, bueno, pues se pueda recuperar, se pueda salvaguardar y sobre todo se pueda sustituir buena parte de ese valor agregado que se está destruyendo. Y ese es nuestro objetivo. Esperamos que en el primer trimestre de este 2021 podamos empezar a mostraros ya datos concretos, podamos, como se dice en el mundo de la cocina, emplatar los primeros platos, las primeras reducciones de todos estos buenos ingredientes con los que contamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Berta. Bueno, ¿qué decir, ¿no? de Iberinform, de la potencia que tiene, ¿no? O sea, solamente me sale una única expresión. Y Paco Isidro, muchísimas gracias. Has descrito perfectamente, pues, bueno, cuál es nuestra idea, ¿no? Y nuestro destino. Bueno, sin mucho más, pues vamos a pasar a la mesa de debate, presente y futuro del tejido empresarial español, donde contamos pues con Alicia Coronil. Un placer, Alicia, tenerte aquí. Como he dicho, economista jefe de Singular Bank. David Cano, que también igualmente un verdadero placer, director general de AFI Inversiones. Juan Saborido, que el placer es bastante más repetido, no hablo mucho más, pero no por ello es menor el placer, que es el director comercial y marketing de Iberinform. Y con Jaime Navarro, con quien comparto, bueno, pues el día a día de nuestro trabajo aquí en ESIC, que es profesor de aquí, consultor senior en valoración de empresas y, como decía, es el coordinador académico del máster que tengo el honor de dirigir.
Bueno, pues en esta mesa de debate, si queréis, lo que podemos hacer, yo os voy a lanzar una pregunta que parece fácil porque es corta, pero ¿qué está pasando con las empresas ahora mismo? ¿Qué me contáis? ¿O nos contamos? ¿Por dónde quieres que empecemos, Miguel Ángel? Quien quiera. Bueno. Alicia, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues yo creo que todos somos observadores y conscientes de que realmente las empresas a nivel global, pero si nos centramos en España, pues están afrontando, la verdad, que un reto sin precedentes, sobre todo porque esta crisis, tenemos que recordar que es una crisis absolutamente exógena, no viene causado por un mal funcionamiento de alguna de las variables que explican la economía, ¿no? Como fue la anterior, que estaba provocada por una crisis financiera, que luego en el caso de España pues, se juntaron otros elementos, ¿no? Y que desgraciadamente mucha parte de ese tejido productivo que tiene España, donde el 99,4% de las empresas españolas, si me lo permitís, son pequeñas y microempresas que tienen menos de 50 trabajadores, pues muchas de ellas están muy enfocadas al sector servicio, pero relacionado con el consumo social. Es decir, en un momento en el que esta crisis, el control de la pandemia, va asociada con esas medidas de restricción de la movilidad que todos conocemos, pues vemos que evidentemente el escenario que afrontan es delicado, porque ya han vivido un primer shock que ha sido el de los meses del segundo trimestre, ¿no? Donde se produjo las grandes medidas de confinamiento en España, ¿no? Incluso cese de la actividad a todas esas actividades que no se consideraban esenciales, y vuelve a producirse nuevamente ese escenario, ¿no? Quizás a lo mejor no tan rígido, ¿no? Y dependiendo un poco de la comunidad autónoma, en esta dispersión de medidas que tenemos, ¿no? Y con un entorno en el que desgraciadamente no se vislumbra a corto plazo, digo, en los próximos meses, una recuperación no solamente de sectores clave relacionados con la movilidad a nivel nacional, sino relacionados con nuestro sector exterior, como puede ser el turismo, ¿no? Y aquí me gustaría lanzar una reflexión. Es cierto que teníamos que diversificar nuestro modelo productivo, pero no podemos olvidar que el turismo es una industria que tiene un elemento tractor tanto en otras ramas del sector servicio como en ramas industriales, ¿no? Con lo cual yo creo que afrontan un momento de excesiva fragilidad con las repercusiones que eso tiene a nivel social sobre nosotros y que exigen medidas ad hoc, que si queréis luego podemos debatir, ¿no? Y sobre todo mucho consenso, no solamente a nivel político, sino también junto al tejido empresarial, que son quienes mejor conocen las circunstancias que afrontan. Muchas gracias, Alicia, efectivamente. David, ¿cómo lo ves el entorno actual, ¿no? ¿Cómo estamos? Por nuestra parte, efectivamente, yo creo que coincidir con Alicia en que las compañías españolas están sufriendo de forma diferencial respecto al de otros países, porque la economía española, ya lo sabemos todos, en la primera mitad del año fue en el grupo de las que peor o de las que más sufrieron, junto con la economía de Perú, economía de la India o del Reino Unido, y por lo tanto eso en última instancia ha impactado sobre nuestras empresas de forma diferencial. Pero de forma adicional, y esto es importante señalarlo en línea con lo que se comentaba antes, porque el tamaño medio de la empresa española es inferior al que podemos encontrar en otras economías como la alemana, por ejemplo, o incluso como la estadounidense. Y es un factor de vulnerabilidad que se ha puesto sobre la mesa y que tendríamos que intentar resolver, porque sí que es un problema, podríamos decir, estructural. El problema más coyuntural, lo ha dicho muy bien Alicia, es verdad que la economía española y la empresa española está muy enfocada hacia el sector servicios, hacia el sector turístico, pero ahí tenemos que pensar que tarde o temprano se va a acabar este maldito coronavirus y, ¿por qué no?, va a volver exactamente el mismo número de turistas o incluso más que el que teníamos antes. Y por lo tanto ahí el reto es que ese tejido empresarial no quiebre, no se produzca lo que llamamos una histéresis, es decir, que se puedan cerrar durante un tiempo coyuntural, pues una empresa del sector hostelería, pero que pueda volver a abrirse
dentro de unos cuantos meses. Y ese es el reto, una estructura productiva que lo está pasando mal a corto plazo, pero hay que hacer todo lo posible para que no quiebre. Muchas gracias, David. Totalmente de acuerdo. Juan, tú desde el nivel de Iberinform, que estáis ahí, que veis pues lo que no puede ver nadie, ¿no? Casi agrupado, ¿no? Por todo este tipo de información, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el entorno? ¿Qué te llega? No tienes el micrófono puesto, estás mutado. Ahí voy. Perdón. Gracias. Buenas tardes. Pues esa parte la veo más desde nuestra actividad comercial que desde la de información. En la información sí lo vemos con las investigaciones que hacemos y están actualizadas y hemos podido ver el nivel de empresas, bueno, pues con inactividad y demás, que es bueno, muy grande, pero que en parte, como dice David, lo importante es que tengan ayuda para poder superar este momento y por suerte la estamos teniendo. Gracias al Banco Central y a la Unión Europea, pero luego hemos visto efectivamente cómo, bueno, pues lo que fue el confinamiento duro, la parada de actividad fue brutal. Luego nos hemos animado un poquito a partir de junio y julio y ahora ha empezado la segunda ola y se ha notado también drásticamente otra vez pues los sectores más impactados que han parado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación de parón en la cual por el momento pues está habiendo ayuda, ¿no? El gobierno español está haciendo lo que puede con la ayuda europea y que, bueno, pues está haciendo mucho daño, pero menos del que se habría producido si no hubiésemos tenido las ayudas, el sostenimiento de los ERTES y demás, ¿no? Muchas gracias. Jaime, ¿cómo lo vemos? Pues yo poco más tengo que añadir sobre lo que ha dicho los componentes de la mesa. Alicia ha hecho una descripción estupenda de lo que son las medidas macro, aunque también ha querido meter un poco de política y regulación y algo de micro. David, desde el punto de vista inversor, está preocupadísimo, obviamente, por el tamaño de las empresas, ¿no? Porque eso es un factor en estas crisis y yo creo que Juan ha hecho un magnífico resumen de que las, digamos, administraciones públicas sí en esta ocasión han podido reaccionar positivamente para aguantar el tirón de la crisis. Yo solamente quería añadir que las empresas son unas, en el fondo, sea un ciclo largo o corto, unas empresas de hacer dinero, ¿no? Y ese dinero se traduce en liquidez. Si esta crisis ha caído en ventas, el gran problema ahora es que sostengan sus gastos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir viendo, si efectivamente las ayudas y la pequeña recuperación pueden aguantar este empresario español y portugués, por supuesto, porque son tan aventureros y que con tanta resistencia que probablemente habrá una subida probablemente de la economía sumergida durante un tiempo hasta que puedan volver otra vez, ¿no?, a los cauces normales, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo la parte del acceso o la liquidez que tienen en reservas para aguantar los meses que nos vienen. Muchas gracias, Jaime. Entonces, porque estamos viendo, bueno, la crisis está, o sea, este problema existe, ¿no? Pero Alicia, apelando a tu experiencia, ¿no?, y sabiduría, ¿estamos en algo coyuntural? ¿Es algo estructural? ¿Vamos a salir en V? ¿Vamos a salir en K? ¿Vamos a salir como Dios has de entenderlo? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que sí que afrontamos una pequeña W, ¿no?, de cara al cuarto trimestre. No sé si coincide David conmigo claramente, y eso evidentemente suaviza la senda de recuperación de cara al 2021, especialmente en el primer semestre, ¿no? Todo esto condicionado lógicamente a la evolución de esos avances, ¿no?, que nos anunciaron el lunes de la vacuna, aunque yo soy cauta porque creo que hay un reto logístico, ¿no?, de diseño del programa de vacunación inmenso, y para mí la clave estaría en que se controlara la pandemia, ya sea por la propia evolución de
del virus, porque no podemos dejar de mirar otras pandemias que se han producido en la historia de la humanidad con un patrón en el que al final pues también esas olas se van suavizando progresivamente, ¿no? Pero yo también quiero ser optimista con los, perdonad que se me ha ido la palabra, con los tratamientos médicos. Yo creo que los tratamientos médicos, esos avances son muchísimo más fáciles de implementar y que llegue de una forma más rápida a la población mundial, o incluso el desarrollo de test rápidos que ya se están poniendo pruebas pilotos en algunas ciudades de Reino Unido como Liverpool, ¿no? Para testar ya en tu casa, ¿no? Con cierto grado de fiabilidad si estás enfermo o no antes de detectarlo, con síntomas más claros, y sobre todo para los asintomáticos. En cualquier caso, bueno, yo es que de naturaleza soy optimista y creo que existen esos factores al alza, ¿no? Que se pueden dar, y eso evidentemente sería un revulsivo para el crecimiento económico. Iríamos a una senda de recuperación mucho más dinámica, a lo que se une los planes de recuperación, ¿no? Que se están diseñando en el marco de la Unión Europea, más otros factores que yo creo que son positivos, como es este cambio de la administración en Estados Unidos, porque no podemos olvidar que eso quita incertidumbre también a nivel geopolítica, ¿no? Y rebaja el populismo, que para mí era uno de los elementos más negativos que habían surgido junto a las heridas sociales en la anterior crisis económica. Pero dicho esto, yo creo que esta crisis debería ser una lección absolutamente para todos, debería de servirnos para mejorar como sociedad, trabajar más por lo común, por desarrollar un proyecto de país, que ya lo estábamos pidiendo antes de que pasara esto, y de realmente hacer las reformas estructurales que este país necesitaba, con lo que mencionaba David, que era eliminar esas barreras del crecimiento que había para las empresas españolas, para que crecieran en tamaño y tuvieran todavía más capacidad de internacionalizarse, porque precisamente una de las palancas de la recuperación económica española fue la internacionalización, ¿no? De nuestras empresas a raíz de la crisis financiera del 2008. Pero para eso, repito, yo creo que es tiempo de consensos, de medidas muy prácticas, de luces largas, de mirar lo que han hecho en otros países o están haciendo otros países, porque es verdad, Juan, que se han hecho muchos estímulos fiscales en España, pero yo ahora, por ejemplo, he hecho en falta, ante esta segunda ola, medidas ad hoc para la hostelería, para ese comercio minorista, que sí se han puesto en marcha en Alemania o en Francia, o incluso se están estudiando en Italia, para evitar, como decía David, que haya una destrucción mayor. Dicho esto, yo sí que veo un periodo luego de avance, de prosperidad, pero no perdamos que son necesarias esas reformas estructurales, porque partiremos de una economía con unos niveles de endeudamiento todavía mayores de los que teníamos, y eso al final es un reto futuro. Además, con la detracción de recursos, que eso pues también, bueno, pues obviamente retira del sistema, ¿no? Y que son tan necesarios para las pymes, que uno de sus problemas es el acceder. David, sí, perdona, querías comentar. Más o menos que efectivamente la W me temo que se va a producir por la segunda ola, pero no con la intensidad, obviamente, del segundo trimestre. Entonces el PIB cayó un 17%, creo recordar, en España, y nuestra previsión ahora sí caiga un 3%. Aún así es una caída del 3%, que no es una buena noticia. A mí sí me gustaría señalar es que, y esta crisis, a diferencia de otras, y lo ha comentado muy bien Alicia, es un factor exógeno. No es porque la economía española tuviera que purgar algún tipo de excesos, como nos pasó en el año 2008, que tuvimos que eliminar una parte importante de la construcción, que representaba aproximadamente un 8 o un 10% del PIB. Y eso tuvimos que recuperarlo luego, muy bien lo ha dicho Alicia, a través seguramente del sector exterior, a través también del turismo. Quiero decir que es posible que el PIB español puede volver al nivel del 1 de febrero, porque no había excesos que purgar entonces, y esto es importante. Y es importante, y por ver un lado positivo, y también lo ha dicho Alicia, el Next Generation EU, este programa de reactivación, que a mí me gusta por dos cosas. Uno, no solo porque es un programa, o por tres. Uno, no solo porque es un programa de reactivación. Dos, porque es la señal de que el área euro esta vez ha sabido estar unida, esta vez sale fortalecida, a diferencia de los problemas que tuvimos en el 12. Y tres, porque incide en dos líneas. Uno,
conseguir una economía sostenible, conseguir una economía que sea medioambientalmente sostenible, que acabe con algunos de los desequilibrios medioambientales, vamos a decir, o de igualdad, y esto es un tema para mí muy importante. Y lo otro es por fin avanzar en el proceso de digitalización, por fin avanzar en el proceso de que el área euro se ponga en la medida de lo posible a la altura del desarrollo tecnológico de Estados Unidos y de China. Es importante señalar que China es un líder tecnológico y que Europa nos hemos quedado atrás. Pues ojalá esta reactivación, esta recuperación de la economía española, esta reindustrialización apoyada en el Next Generation nos permita tener una economía más sostenible y una economía más digital. ¿Querías aportar? Sí, no, comentar que totalmente de acuerdo, vamos, que para mí la mejor noticia es que no estamos solos y que Europa está dando grandes pasos, quiero decir, Júbilo, de hacer un programa de ayuda en el cual prácticamente el 50% va a ser a fondo perdido y que hay prácticamente una socialización de las pérdidas a nivel europeo, es un paso tremendo que yo diría que hace un año nadie habría creído que lo podíamos dar, ¿no? Y yo creo que es un paso que nos va a llevar en la buena dirección. Tenemos que acabar teniendo un presupuesto europeo y habrá que tener una homogenización fiscal en Europa para poder desarrollar las cosas de forma equilibrada. Y luego estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Alicia y David en el sentido de que hay que aprovecharlo y para eso de luego necesitamos que nuestros políticos se pongan en serio en el tema de trabajar juntos para poder hacer los proyectos de revisión y modernización que sean serios, que sean sostenibles y que sean aceptados por España, ¿no? Por la sociedad y por las empresas. Sí, Jaime, perdona. Sí, yo pido también paso para aunar en lo comentado, en que hemos hablado que efectivamente estamos en las crisis donde estamos y hay empresas que no se lo esperaban, vamos, nadie. Esto es el clásico riesgo sistemático, lo exógeno. Sin embargo, ha habido pymes o microempresas o autónomos que, por coincidencia, han sabido salir muy adelante. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la capacidad que han tenido empresarios de digitalizar lo más rápidamente posible y luego saber aprovecharse del e-commerce en los momentos oportunos. Muchas de las empresas pequeñas de hostelería, que es la gran parte que hemos tenido, pues estamos viendo como incluso en sus anuncios y sus formas de soportar esos gastos fijos que me refería antes, es precisamente llevar la comida en casa, ¿no? Eso antes a lo mejor había muchos restaurantes que no se podía. O sea, hay que aprovechar canales de distribución nuevas que permiten la nueva tecnología. Yo creo que es fundamental para que fortalecer y salir de esta crisis. Y lo segundo es, reitero también en la posibilidad de que empresarios españoles y empresarias españoles también o españolas podamos asimilarnos a este mundo sajón que no temen unas fusiones, adquisiciones y unirse, ¿no? Y aprovechar el conocimiento que cada empresa aporta, ¿no? Para ser mucho más sólido y competir internacionalmente. Yo creo que eso es una cosa que también debe hacerse ahora para sobrevivir y es animar a las empresas a que busquen socios y busquen formas de cooperación que nos pueda poner en en la competencia internacional. Pues muchas gracias, Jaime. Enlazando con lo que has comentado, ¿no? de perder ese miedo, ¿no? A las fusiones, a otro tipo de financiación distinta, ese tipo de unirse hacia un objetivo, ¿no? Pero no perdiendo ese poquito de independencia para ganar un poquito de más, ¿no? O sea, como, pues el caso muy bien de esto que comentaba que a todos nos alegra, ¿no? Ese pasito adelante de la Unión Europea, etcétera. Tengo una pregunta de un asistente que nos dice cuál será el modelo para el futuro, que si las pymes deberían fusionarse, ¿no? Que si no está fallido, ¿no? Nuestro modelo español. Creo que Alicia. Bueno, yo creo que hay varias cosas que habría que tocar en nuestro modelo de país, ¿no? Y si me permitís un inciso, yo coincido con David y en el que este programa Next Generation de la Unión Europea han hecho una muestra de unidad increíble
y es un avance para la Unión Europea y para Europa, pero también debería de ser un espejo en el que mirarnos como país a la hora de buscar y redefinir ese modelo productivo, ¿no?, al que debemos de ir y que se aprovechen sobre todo muy bien esos fondos de recuperación que se van a poner en nuestra mano, ¿no? Porque si no, me parece a mí que esto es como todo, ¿no? No hay que pedirle a los demás que hagan cosas y nosotros también tenemos que ser parte de esa solución. Dicho esto, yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que nuestro sistema educativo siempre ha adolecido de esa visión de educarnos hacia el emprendimiento, hacia la visión de que es un empresario. Muchas veces confundimos la palabra empresario con el director de un CEO de una multinacional, ¿no?, que no es el que ha hecho la empresa, ¿no? Perdonadme. Creo que ahí hay que diferenciar un poco, ¿no? No es lo mismo un empresario que forma parte del proyecto, ¿no?, que es una empresa familiar, y ahí sí que coincido con Jaime en que no nos han educado a lo mejor para crear, asumir el riesgo. En España la palabra fracaso muchas veces se valora negativamente, cuando en el mundo anglosajón o en el mundo nórdico el que tú hayas hecho una empresa y hayas fracasado la primera vez es lo más normal y tiene una connotación positiva, ¿no?, porque aprendemos más de nuestros fracasos y de las situaciones complicadas que cuando todo es fácil y rodado. Con lo cual yo creo que el modelo educativo español debería ir por ahí, y también en esa asunción de que muchas veces para hacerte grande tienes que ir hacia fusiones o a perder parte de la cuota de poder de tu empresa, sobre todo estamos hablando de empresas que sean más familiares, ¿no?, de base familiar, donde a veces el empresario le cuesta, ¿no?, delegar o profesionalizar la empresa o buscar precisamente esas alianzas, ¿no? Lo segundo que yo creo que es muy importante en España es que tenemos una ley de emprendimiento y de creación de empresas muy mala. Lo siento, bastante mejorable, ¿no? Y me sorprendía el otro día que estaba mirando unos datos de cómo en Francia, a pesar de la pandemia, ha seguido manteniéndose el ritmo de creación de empresas bastante con buena senda, de forma estable, al igual que en Estados Unidos, cosa que no ocurre en España. ¿Por qué? Porque en Francia sí que supieron hacer una ley de emprendimiento en 2009 bastante positiva, donde se favorece esa creación de empresas, no solamente por burocracia y coste, sino porque la ley de segunda oportunidad protege mucho el patrimonio del emprendedor. Y eso yo creo que es algo que nos falta, ¿no?, y que debería ser necesario en este momento de recuperación económica, donde es verdad que hay mucha gente que va a tener que reinventarse, incluso nosotros mismos, los que estamos aquí, vamos a tener que reinventarnos y asumir pues que la sociedad no va a ser o no va a quedar de la misma forma que estaba antes de la pandemia, aunque irá cerrándose muchas de esas heridas, esperemos con la mayor celeridad posible. Y luego tenemos una regulación obsoleta. Obsoleta desde el punto de vista de esos límites fiscales, laborales, que hacen que se desincentive muchas veces a que la empresa siga creciendo, y en vez de seguir creciendo lo que hace es abrir otra nueva compañía, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo economías de escala y creando empresas que son menos resilientes, si me apuráis, a los shocks, ¿no?, a las crisis, ¿no?, y especialmente en esta, ¿no?, que como bien todos sabéis es una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual yo creo que hay muchas cosas que tenemos que reformar en nuestro marco regulatorio, y nuestra fiscalidad para mí es muy importante. Yo creo que no es momento de subir la fiscalidad empresarial, no es momento de subir las cotizaciones a la seguridad social, al contrario, habría que repensar muchas cosas, y lo digo porque es un momento de reconfiguración de las cadenas de valor, donde no podemos olvidar que España es una plataforma de una posición geográfica envidiable y tendría un potencial enorme para atraer esos centros de producción que van a buscar nuevos centros de localización para diversificar y reducir los riesgos, ¿no? Y yo me voy a callar porque si no me enrollo. Muchísimas gracias. Te callas porque quieres, es un auténtico placer escucharte. Me quedaría aquí yo escuchándote con la boca abierta 2 horas. No, pero bueno, entenderme que creo que hay que medir los tiempos, ¿no? Sí. No. Bueno, nos preguntan, ¿no?, que sí, efectivamente, que como bien comenta Alicia, ¿no?, también es un problema, digamos, cultural, ¿no? Se necesita
una educación, ¿no?, previa ya inicial en el emprendimiento, etcétera. Y claro, me pregunta qué podríamos hacer. Bueno, lo pregunta Javier Sastre, nuestro director académico, dice, ¿qué podemos hacer desde las escuelas de negocio, ¿no?, para ayudar en este desarrollo, ¿no? ¿Qué creéis, no? Jaime, quita el mute. Ya. Quizás yo tomo la palabra porque en el fondo, desde la Business School, precisamente lo que tenemos que, desde mi punto de vista como parte de director del departamento financiero, es intentar encaucar la medición y asunción de un riesgo bien calculado. Es decir, quitarle el miedo a los jóvenes y no tan jóvenes a asumir ese riesgo, ¿no? Que yo creo que todavía es un lastre el emprendimiento en nuestro país, precisamente por esa aversión al riesgo tan alta que se tiene. También hay pocos recursos, eso es cierto, una legislación complicada, pero no es óbice para que no haya más creación de empresas o más ideas de nuestros jóvenes, que son tan creativos como cualquiera de cualquier otro país, sino más. Y eso lo vivo y lo digo porque los conozco y estoy con ellos todos los días, ¿no? Y quizás a lo mejor decirles que tienen apoyo o que sepan medir y predecir su riesgo, ¿no? Y saber cómo poder tomar la cobertura contra ello. Yo creo que eso es un elemento importante que debemos hacer. Pues yo, si me permite, desde el profesorado. Por favor, David. Miguel Ángel, solo retomar con lo de qué se puede hacer para que las pymes o las empresas, sí, las pymes tengan una mayor capacidad de resistencia. Estoy muy de acuerdo con lo que ya se ha comentado, del incremento del tamaño, también de la modificación de la estructura del pasivo. No sé si es necesario que haya más fondos propios versus financiación bancaria, no lo sé, pero desde luego sí que los fondos propios, y lo ha dicho también muy bien Jaime, se dé entrada a otros inversores. Y a otros inversores a los cuales aquí estamos muy poco acostumbrados, pero en otros países funciona muy bien. A fondos de capital riesgo, por ejemplo. Ya sé, cuando se dice dar entrada a un fondo de capital riesgo, uno se asusta, porque piensa que el fondo de capital riesgo va a llegar allí para arrasar la compañía, y no es verdad. Aquí están cambiando mucho las cosas. Cada vez los fondos de capital riesgo invierten más y ayudan a la compañía a desarrollar mediante su conocimiento, mediante sus redes de contacto, mediante su experiencia. Por lo tanto, no tachemos a los fondos de capital riesgo, al revés, pueden ser unos grandísimos aliados para el desarrollo de las compañías. Y lo mismo pasa en la financiación ajena. Pensamos solo en los bancos. Cuidado, la financiación ajena puede haber otras fórmulas. Puede haber fondos, por ejemplo, de direct lending. O puede haber una salida al mercado de capitales, que ahí también los tickets, los volúmenes de financiación necesario se están reduciendo. Es verdad que todavía son algo más altos, pero seguramente en los próximos tiempos una compañía va a poder captar financiación en los mercados de capitales en volúmenes muy inferiores a lo que era necesario anteriormente. Y solo una última cosa, y eso también lo estamos viendo en industrias más novedosas, fundamentalmente la tecnología y en compañías startups de gente pues, más joven que de otra visión. No necesariamente el activo que usa una compañía tiene que ser su propiedad. Estamos asistiendo también a una cierta externalización del balance del activo por parte de las compañías. No hace falta que el edificio en el que estés sea tuyo, no hace falta que la maquinaria sea tuya, no hace falta que el utillaje sea tuyo. Es que todo se puede subcontratar y eso aligera mucho la estructura del activo, del pasivo, y eso permite que la compañía sea mucho más flexible. Muchísimas gracias. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo, de hecho... Alicia quería puntualizar algo. Perdona, perdona, Alicia. No, al contrario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, lo que ha dicho David. Simplemente también creo que hay algo que nos falta en España que va más allá también de la educación y me refería sobre todo a la educación básica, la educación obligatoria, ¿no? Que deberíamos de desarrollar esas habilidades desde más pequeños, ¿no? Porque evidentemente el alumno que llega ya a una escuela de negocios como es SIC, pues ya, ¿no? O que hace un grado de FP superior, pues a lo mejor no viene con otras habilidades o con otra visión, ¿no? Pero es que no podemos olvidar que en España, desgraciadamente, hemos tenido una tasa de abandono escolar muy alta y que el 34% de la población española entre 25 y 34 años, el nivel de formación que tiene es solamente la educación obligatoria, ¿no? Donde no ha recibido precisamente esa
formación que yo quería transmitir, ¿no? De la asunción de riesgo y que ser emprendedor es algo que tiene mucho valor y mucho retorno, no solamente en términos económicos, sino un retorno social que es imposible a veces de medir, porque va más allá de lo monetario, va también de emociones, ¿no? Que generas en tu entorno, tanto de tu empresa como en la población o en el barrio en el que estás. Pero dicho esto, yo creo que otra cosa que nos falla mucho en España, perdonadme, es la poca visibilidad que se le dan a las historias empresariales. Muy poca visibilidad. Es cultural. Poca noticia de las cosas, los logros que han conseguido las empresas españolas desde la crisis del 2009, lo que están haciendo en esta pandemia desde el punto de vista social, de reinvención, como decía Jaime, ¿no? Eso no sale en los medios de comunicación, salen poquísimo, no nos lo transmiten, con lo cual el español en promedio desconocemos mucho las historias de éxito que existen en nuestro tejido empresarial más relacionado con la mediana empresa o incluso la pequeña. Aparte, yo no estoy hablando de las empresas grandes, ¿no? Que conocemos todos su nombre y sus historias de éxito. Y luego creo que otra cosa que adolece y que sería muy bueno que repensáramos cómo se puede lograr es que los que toman las decisiones políticas tuvieran también más experiencia empresarial. Yo creo que sería muy bueno. Muy bueno. Sería, más o alguna, ¿no? Sería como Trump. Quiero decir, yo siempre le digo en mi casa a mis hijos y a mi marido, soy hija de empresario, ¿no? Que hay que saber qué significa levantar todos los días la persiana de un negocio, independientemente del tamaño que tenga. Eso hay que saberlo o hay que haberlo experimentado de cerca, ¿no? Y eso yo creo que se transmite en una escuela de negocio con sus profesores, con sus profesores que a lo mejor, ¿no? Las vivencias que transmitís, ¿no? O en casas que tienen sus negocios, sus padres y que ven la circunstancia en la que están pasándolo muchos ahora, ¿no? Pero yo creo que es que ahora mismo hay una desconexión de la política económica con la economía real, que a mí me parece preocupante, porque al final el éxito de los países es cuando hay un camino, ¿no? Y la gente está alineada y conoce la realidad de un lado y de otro, ¿no? Y uno no puede saber, al final lo que importa son los grises, no es el blanco ni el negro, ¿no? Y las soluciones pasan por ahí. Eso era un poquito lo que quería añadir. Gracias, Alicia. Miguel Ángel, me resisto a no comentar. Yo creo que aquí el tema cultural y el educativo es fundamental. Entonces, me permito ponerle una tarea a nuestros políticos, que es la reforma educativa, que tan retrasada está y que exige un acuerdo, sobre todo entre los grandes partidos y quizás entre los demás también, para hacer algo coherente y con un par de ideas que van en el tema cultural. Claro, una diferencia en España, ¿no? Estamos con toda la educación obligatoria y luego el bachiller, que acaba realmente con la preparación para lo que antes era la selectividad y que te la juegas en un solo día, ¿vale? Mientras que tú ves en Estados Unidos que no es así y que tú tienes la preparación y los exámenes, el SAT y demás para ir a la universidad, que lo puedes repetir tantas veces como quieras y tú puedes empezar un año antes a preparártelo y hacer el examen. Ahí está ya lo de la oportunidad y el intento y que no te lo juegues a una carta y seas como un funcionario, ¿no? Y otra tontería, pero que yo creo que también ayuda mucho, ¿por qué no cambiar los sistemas en los colegios españoles y que no sean los alumnos los que esperan al profesor, sino que sea como en Estados Unidos, que cambian en cada clase y van a buscar a la nueva asignatura en la clase que les toca con compañeros distintos al lado? Eso refresca y abre las ideas, ¿no? Pero vamos... Sí. Para resumir, yo creo que la reforma educativa es algo pendiente en España que exige acuerdo y negociación entre los partidos, que ya toca y que nos va a ayudar, porque somos un país con unas energías y una creatividad igual o mejor que la de cualquier país del mundo. Muchísimas gracias, Juan. David, aquí hay alguien que nos pregunta, Manuel, nos pregunta, ¿cómo accedes a capital riesgo siendo microempresa? Dicen. Menos de 1,5 millones más o menos de euros. Menos de 1,5 millones de euros de fondos propios, entiendo, ¿no? Voy a hacer un pequeño caso nuestro, me vais a permitir y perdonar. Nosotros tenemos creado un FESE, un fondo de impacto, un fondo de emprendimiento social, en donde hacemos inversiones en compañías
donde los tickets que se están invirtiendo, estamos hablando de 100.000, 200.000 euros, es decir, son compañías, son microempresas, son compañías de 5 o de 6 empleados. Es que está cambiando mucho la cosa. Aprovecharía también para dar un par de conceptos que no sé si aquí en España son tan conocidos, pero en Estados Unidos sí. Un search fund. Por ejemplo, un search fund es gente, alumnos de MBA, que lo que hacen es buscan compañías precisamente no muy grandes a través de mandatos de inversores privados que les dan dinero para que busquen esa tipología de compañía. Search fund. Y otra idea también que me gustaría comentar es corporate venturing. Algo que, por ejemplo, nosotros en AFI estamos haciendo y que no somos únicos, lo está haciendo mucha gente, cada vez más. Las propias compañías decidimos que una parte de nuestro beneficio lo destinamos a hacer inversiones en otras compañías. Y son compañías pequeñas. Yo creo que esto sí que es importante, ¿eh? Puede parecer que es algo muy de Estados Unidos. Sí, es que es verdad, es que son cosas de Estados Unidos, pero que estamos trayendo aquí. Y que ese es el gran cambio que se está produciendo y que en esto el COVID es muy posible que esté acelerando. Y tal vez, insisto, hoy palabras como Search Fund, como Corporate Venturing o como un FESE suenan nuevas. Espero que los próximos meses, trimestres no suenen nuevas y que sean precisamente ejemplos de cómo las microempresas han podido captar fondos propios a través de otros inversores que, de nuevo, no solo invertimos ahí para ganar dinero, que efectivamente buscamos ganar dinero, y lo ha dicho también muy bien Alicia, no pasa nada. Porque alguien gane dinero, está muy bien que gane dinero y que se cuente, no pasa absolutamente nada. Pero que no solo queremos ganar dinero, queremos ayudar a las empresas, queremos ver que esos procesos, que esas ideas que tienen ingenieros o que tienen biólogos o que tienen otro tipo de especialistas, les podamos echar una mano en desarrollar esa empresa que es tan necesaria en la economía española. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta más. Y si no, pues, aunque yo me quedaría, como he dicho antes, con la boca abierta escuchándoos, esto es un verdadero lujo, ¿no? Los componentes de la mesa. Bueno, pues, pero también tendremos que liberaros, ¿no? Para hacer otras cosas. Como conclusiones, bueno, pues, ¿qué decir, no? Que, como muy bien dijo Paco Isidro, España es un país de pymes, ¿no? Actualmente. ¿Que tiene que seguir siéndolo? Bueno, aquí tenemos ahora mismo el momento en que muchas veces salir de la zona de confort y cambiar, ¿no? Es que muchas veces necesitas un empujón, que creo que nos lo están dando ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues en este empujón y para poder cambiar esta estructura y llegar a esta salida en W, ¿no? Que no sea una W infinita, que estemos o que se nos queden en la V y luego aquí como en las películas, ¿no? Necesitamos cambios, pero cambios tanto desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista regulatorio, como muy bien ha dicho también Alicia, ¿no? Y se va a destacar desde un punto de vista educativo, como también destaca Juan, y desde un cambio de mentalidad también desde el punto de vista empresarial y acudir a otras fuentes, ¿no? Que estamos siempre con el miedo de tenemos que ir con la hipoteca ¿no? al banco, ¿no? Hipotecar nuestra casa, ¿no? Cuando hoy día tenemos que abrir la mente y darnos cuenta de que existen muchísimas más oportunidades, ¿no? Como David nos ha mostrado, ¿no? Y seguir un poquito, bueno, pues hacer todo este cambio, ¿no? de financiación, de modelo de financiación, explorar otras fuentes. Y por nuestra parte, pues desde el punto de vista educativo, poner nuestro granito de arena, ¿no? No solo a los que vienen a buscarnos, sino no cansarnos de decir todos los días que tenemos que cambiar, que es importante. Sin mucho más, pues oye, daros las gracias, Alicia, David, Juan, Jaime. Ha sido un verdadero placer por mi parte escucharos. Por supuesto a Paco, a Berta también, por todo lo que nos pone Iberinform, ¿no? A nuestro servicio, a Paco por su tiempo también y a Jaime, ¿no? Muchísimas gracias y no sé más que deciros, que un verdadero placer, ¿no? Compartir con vosotros un rato. Bueno, y por supuesto a Ignacio, ¿no? Y a Ignacio, que es que como no le veía ahora, pues casi que lo olvidaba, pero vamos, perdóname Ignacio, por apoyarnos y por permitirnos este joint venture, ¿no? Como han dicho, entre ESIC y Crédito y Caución, Iberinform. Y bueno, y por supuesto también pues a nuestro director general, ¿no? Eduardo Gómez Martín, que no le puedo olvidar, que nos pone también aquí el camino, ¿no? para estar aquí todos juntos. Muchas gracias a todos y a los asistentes, por supuesto, y muy buenas tardes.
Dios, muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Adiós.